compartir la palabra. Estamos en el libro de Génesis, como el hermano Ricardo ya lo estaba adelantando un poquito. Entramos ahora a la vida de José. Vamos a leer Génesis 37, el texto de hoy, del versículo 20 al 36, ¿verdad? Entonces, ese es el texto que vamos a leer hoy. Antes que nada, quisiera que oráramos al Señor para que el Señor nos hable y nos ministre a cada uno de nosotros, ¿verdad? Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que han abierto su corazón a tu evangelio, Señor. Te pido que uses a este pecador, Señor, para llevar el mensaje de buenas nuevas, Señor. Que no tomes en cuenta mi debilidad, Señor, y yo sea un instrumento, porque lo que importa es tu palabra, Señor, porque tú eres la esencia de la vida. Y tu palabra, Señor, es la que hace que tu poder descienda en cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener un corazón fértil a tu palabra, Señor, a ponerla en práctica, Señor, a no centrarnos en nosotros mismos, ni en nuestra propia justicia, ni nuestras propias maneras, Señor, de hacer las cosas, sino que rindamos el corazón a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer el texto. Al sermón le puse título El triste camino del rencor. Ya cada uno le pondrá el título que más desee, pero este es el título que yo elegí. Vamos a leer desde el verso 20. Más o menos es un poco extenso. Dice: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Yo sé que hemos leído muchas veces esta historia.
Hoy vamos a ver quizás elementos que por lo menos yo no lo había visto bien y que son de mucha importancia para nosotros hoy. Entonces, hermanos, el triste camino del rencor es el título que le puse como primer punto. Vemos el verso 20. Primer punto yo le puse corazones heridos que engendran muerte. El verso 20 dice: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Sí? Para entender un poquito esto que ellos hicieron, tenemos que entender lo que estuvimos hablando el sermón pasado o antes pasado acerca de José. José había tenido un sueño en donde él veía que sus hermanos se postraban delante de él, sus hermanos y su padre. Cometió la imprudencia de decirlo abiertamente a sabiendas del conflicto interno que tenía esa familia. O sea, tampoco José fue tan inocente, ¿verdad? Él hubiese meditado en su corazón eso, o se lo hubiese dicho solo a su padre, pero se lo dijo a sus hermanos, a todos se los dijo. Podemos inferir de ahí que también José tenía un poquito de rencor hacia ellos, tal vez por el rencor también que ellos tenían hacia él. Y para entender un poco de eso, no vamos a ir hasta allá porque nos demoraríamos. Tenemos que entender que José era hijo de Raquel. Raquel era la mujer a quien Jacob le gustó de vista y dijo: yo voy a pagar todo lo que haya que pagar por ella. Pero el suegro, en vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Y él despreciaba a Lea, ¿verdad? Todos sus hijos, José fue el primer hijo de Raquel. Raquel solo tuvo dos, José y Benjamín. Y entonces, imagínense esa historia familiar. Y si nos vamos más atrás, ya Jacob había visto eso en su casa. Había visto cómo entre sus padres hacían ascensión de personas, cómo su padre amaba más a su hermano. José está reproduciendo lo que él vivió también en su familia. Él se sintió rechazado por su padre y su hermano Esaú se sintió rechazado por su madre. Imagínense de dónde venían ellos, ¿verdad? Y así mismo él hizo con sus mujeres. Ahora imagínense a las mamás de esos chicos contándole la historia a ellos. No, yo fui la que tu papá no quiso. Imagínense esa historia. Saber que la mamá de uno fue una mujer que su padre nunca quiso. Estos jóvenes tenían ese rencor por dentro. Y eso aquí en la mente daba vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Luego encima nace José y el papá comete el error de no amar a sus otros hijos por igual, sino también de amar mucho más a José, ¿verdad? Y ese rencor aumentaba y aumentaba y aumentaba. Y la gota que rebasó el vaso, la copa, fue el sueño. O sea, ellos, como quien dice, ellos se aguantaban y nos aguantamos que mi papá nos desprecia. Desprecia a mi mamá, quiso más a Raquel. Pero ahora encima vamos a ser esclavos de este. Encima de todo, de toda la vida siendo rechazados, sintiéndonos rechazados, ahora encima vamos a servirle al mocoso este. O sea, eso rebosó la copa para ellos. Pero es un proceso. El rencor se va alimentando de doctrinas en nuestra cabeza, de ideas en nuestra cabeza.
Eso no fue de la noche a la mañana que ellos decidieron eso, ¿verdad? De la noche a la mañana no lo odiaron, fue un proceso. Entonces, hermanos, vemos cómo es el triste camino del rencor, cómo los corazones heridos engendran muerte. La envidia se engendra en corazones centrados en el yo y en las comparaciones, ¿verdad? Porque ellos no veían que hacían parte, todos ellos, de la promesa del Señor. Ellos también sabían eso. Ellos sabían que su papá traía la promesa de Abraham, ¿sí? De una nación donde vendría también la salvación del mundo, de la bendición a todas las familias de la tierra. Ellos sabían eso, ¿sí? Pero se vivían era comparando. Entonces eran centrados en el yo. Nosotros, si vivimos una vida centrados en el yo tengo y el otro, yo no tengo y el otro sí tiene. Eso es la llave para empezar a almacenar envidias y rencores y de vivir en amargura, no estar contento con lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que nosotros analizarnos, meditar, qué tan centrados estamos nosotros en nosotros mismos. La Biblia dice puesto los ojos en Jesús, no dice puesto los ojos en tus caminos, en ti mismo, porque pasan ese tipo de cosas. Ellos no meditaron que su papá tenía tierra, ya era rico y eran prósperos. Ellos no meditaron en lo que ya Dios les había dado, lo que ya tenían, sino en lo que, entre comillas, les faltaba. Entonces había avaricia en su corazón, eran vidas centradas en el yo. Vamos a mirar que eso tristemente viene desde hace rato, ¿verdad? Sucediendo. Vamos a mirar Génesis 4, una historia también muy conocida. Génesis 4, 3 al 8. Vamos a leer. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, miren la palabra, ¿no? Y se ensañó Caín en gran manera. Fue un proceso, no lo mató enseguida. Empezó a maquinar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? A veces nos pasan cosas, ¿por qué a mí? Y decayó su semblante, tristeza, ¿sí? Entonces por eso corazones heridos que engendran muerte. Y una persona así empieza a caer en, se me fue la palabra, pero en un autocompasión, ¿sí? Eso es centrados en el yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces ya se victimiza, esa era la palabra que estaba pensando, se victimiza y los demás son culpables. Entonces yo soy bueno y los demás son culpables. Y esa es la razón, por ejemplo, hermanos, de que mucha gente sale a la calle y mata a otros y roban. Yo lo he comprobado cuando he tenido la oportunidad de hablar con chicos que están en la calle haciendo eso. Y lo que dicen ellos es que, mira, es que yo fui abandonado, mi mamá no me quiso, no me puso cuidado, no me puso a estudiar, caí en las drogas, o sea, como si se tropezara, pum, y cayó en las drogas, ¿sí? Cayó en las drogas, entonces no puede salir de las drogas, no tiene trabajo, y luego yo veo a mi vecino que sale y él está bien y yo sé que tiene con qué darme y me ve con esa angustia porque yo soy drogadicto y no me da ni 100 pesitos. Entonces a mí me da mucha rabia y yo le saqué el cuchillo y le di cuchillo por envidioso. O sea, la persona se victimiza a un punto en que justifica lo que está haciendo porque el otro es malo, yo no. Yo soy víctima de las circunstancias. Entonces, eso
quizás aquí no sé cuántos hayan matado gente, no sé, espero que no. Pero el mismo corazón de la persona que comete homicidio es el mismo corazón de la persona que tiene rencor contra otro, sino que la circunstancia y el nivel es diferente de rencor. ¿Sí? Por eso Jesús puso en el mismo nivel a los homicidas y a los que guardan rencor. Porque el mismo corazón del homicida es el mismo corazón del que repudia a su hermano. En niveles diferentes. Y Dios que pesa son los corazones. Entonces no sabemos nosotros cuántos homicidas hay por la calle sin haber sido materializado su homicidio. Un día yo a unos chicos les dije, no me acuerdo en qué barrio, creo que fue en La Cumbre. Bueno, les dije, bueno, imagínense que viene la policía y les dice, chicos, esta semana a ninguno de ustedes vamos a meter preso si lo cogemos robando, porque las cárceles están llenas y aquí es la ley de la selva ahorita esta semana. Así que a ninguno vamos a coger preso si roban, si atracan, lo que sea, a ninguno. ¿Ustedes qué creen que pasaría en su barrio? Eso nos vamos a robar y nos metemos en los bancos y no sé qué. O sea, ellos no han robado ni han hecho delitos por temor, no porque no lo tengan en el corazón. A veces nosotros no sabemos cuántos de nosotros hubiese caído también en homicidio por ira o por rencor. Y gracias a Dios nos ha materializado, ¿no? Pero Dios pesa el corazón. Entonces, siguiendo el texto de Caín y Abel, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Antes Dios le dio la oportunidad que fuera sincero, que arreglaran cuenta, ¿verdad? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, Dios le está diciendo, yo los quiero igual. A los dos los quiero igual. Sino que él se esforzó y él hizo algo bueno. Dio la ofrenda que dio fue desde el corazón. La tuya no. Si tú lo haces también así, también vas a ser enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, le está diciendo, o sea, tú vas a hacer lo que quieras. Al fin y al cabo, vas a hacer lo que quieras. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Quizás Caín no lo había premeditado, voy a matarlo sí o sí. Quizás quiso discutir con él, no sabemos, el texto no lo dice. Pero el texto no dice que planeó matarlo. De una vez no dice, ¿verdad? Dice, se ensañó. O sea, él inicialmente no dijo, voy a matarlo enseguida. Pero hubo una ocasión, entonces se fueron al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, unas circunstancias llevaron a esto a Caín, ¿verdad? Por permitir que un pensamiento, por permitir hacerse la víctima. Y muchas de las situaciones que yo he tenido la oportunidad de escuchar de problemas grandes entre hermanos, entre familias, vienen en que cada uno se victimiza. Es que me hizo esto. Sí, la mujer al marido o el hombre a la mujer. Es que ella no sé qué, me desprecia. Entonces empiezan, yo soy la víctima, yo hago lo bueno y él no, y ella no. No está bien victimizarnos. Porque saben, hermanos, la Biblia enseña que todos nosotros nunca vamos a dejar de ser deudores del Señor. Deudores somos, no de la carne, dice la Biblia, para que sigamos y vivamos por la carne, sino somos deudores del Espíritu de Cristo. Nunca vamos a dejar de ser deudores, porque el creyente obtuvo algo gratis que no va a merecer nunca. ¿Qué tal que si Dios se vengara de nosotros? Por cada vez que echamos una mentira. ¿Saben lo inmundo que es para el Señor una mentira? Es terrible la mentira para Dios. Porque la mentira fue la que engendró todo el mal que hay hoy. Por una mentira,
que creyó Eva y dijo a su marido, accedieron a comer un mandamiento que era más bien una advertencia. No coman de esto porque se van a morir. Esto que les mando no es porque yo quiera montárselas, es porque los estoy protegiendo. No coman de esto. Pero Eva creyó la mentira. Adán, en vez de creer la voz del Señor, creyó algo en contra de lo que el Señor le había dicho, y por una mentira, hermano. ¿Qué tal que si Dios se nos desquitara a nosotros, nos vengara por cada mentira que nosotros decimos? Entonces, ¿con qué cara yo voy a tomar rencor hacia el que me ofende a mí? ¿Con qué cara? Vamos a seguir. Dios mío bendito. ¿Cómo nos sentimos al ver nuestro prójimo prosperar? Vamos a mirar lo que dice Mateo 5:21. Algo que creo que mencionó también el hermano Ricardo. Vamos a leerlo. Mateo 5:21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo con tu adversario. Hay un pasaje bíblico que no vamos a buscar ahora por tiempo, pero dice el Señor al pueblo, vengan y pongámonos de acuerdo, entremos a cuentas. Dios está diciendo, ven, lo que decía el hermano Ricardo, hay que decirle las cosas a Dios como son. A veces guardamos cosas contra Dios. Y por creernos mejores evangélicos, no lo decimos. Ay, bendito Señor, qué grande eres. Pero en el corazón estoy albergando, ¿por qué permitiste esto? Dios dice, ven y entremos a cuentas. Que si tu pecado es tan rojo como el carmesí, yo lo haré más blanco que la nieve, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ese tipo de pensamientos, hermanos, tenemos que evitarlo. Vamos rápidamente a mirar Santiago 4, del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Noten la relación que hay con lo que vamos a leer, con centrar nuestras vidas en el yo. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Mire, matáis, que es lo que estamos viendo, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De dónde viene todo eso? De la corrupción del corazón, de centrar nuestra vida en el yo. Y primero yo, y me comparo con el hermano o con el vecino. Vamos a leer ahí Juan 21, el Evangelio de Juan. Ya terminándose el Evangelio. Miren cómo el Señor es tan bello y alinea a Pedro de tajo, ¿no? Juan 21, del 20 al 22. Dice,
Espere, que estaba era en Lucas, disculpe. Estaba era en Lucas. Listo. Juan 21, 20 al 22 dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, miren, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Comparándose él con el otro, comparándonos. ¿Este qué? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. No es los ojos en nosotros mismos, es seguirle a él, estar complacidos con lo que él es. Amén. Entonces, miren cómo se engendra eso. Ahí en el texto base nosotros podemos ver en Génesis 37, en el verso 20, podemos ver que dice en la parte B: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, ahí fue donde se empezó a engendrar, ¿no? Ya ellos habían meditado: este nos va a hacer esclavo, encima de que tenemos que aguantarnos que lo aman más a él, ahora vamos a ser esclavos. Ahí sí no. Entonces, hermanos, el meditar en eso nos lleva a herirnos, a victimizarnos y a empezar a reaccionar desde esa herida. A eso no hay que, ay, pastor, es que a mí me ha pasado tanto. No, eso es pecado. Eso no es, ay, pobrecito, consiénteme. No, primeramente eso es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos víctimas, somos deudores. Si somos creyentes, sabemos que somos deudores. Aquel que diga que es creyente y diga que no es deudor, yo dudo que es creyente. Porque siempre seremos deudores de aquel que nos amó inmerecidamente, de aquel que nos tiene respirando hoy en día, de aquel que si fuera necesario mandar nuevamente a su Hijo a morir por nosotros, lo haría, sin vacilar. Somos deudores, no víctimas. Amén. Segundo punto, el primero me demoré porque creo que es como la raíz. El segundo vamos a mirar consecuencias de todo esto, ¿no? Segundo punto le puse: a pesar del pecado, Dios cumple sus propósitos. Vamos a leer del 21, Génesis 37, del 21 al 24. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos, de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Aquí vemos varios aspectos. Uno es que ¿por qué Rubén sí no pudo llegar al punto ese que ellos llegaron si también tenían el mismo contexto? Quizás Rubén sí estaba pensando en la palabra, en la promesa, y no tanto en sí mismo. Y tuvo más claridad de mirar lo que estaba sucediendo y tratar de librar a su hermano, pero también sabía del contexto que había, cómo sus hermanos estaban contra José. Y él quiso como mediar las cosas, ¿verdad? Echémosle en esa cisterna. Las cisternas no son pozos, son como unas piscinas grandes, como unos bautisterios, así más o menos, profundos, que fueron hechos para albergar sobre todo agua lluvia, y normalmente tenían una tapa. Entonces, ¿cuál era el plan de Rubén? Vamos a echarlo ahí, y él después no nada, se mantiene a flote y sale. Pero eso dice después, pero la cisterna no estaba sin agua, o sea, él no podía salir de la cisterna. Donde tuviera agua podía nadar y salir, pero estaba vacía. O sea, a pesar de la intervención de Rubén, los demás querían matarlo sí o sí.
Pero el segundo punto es que a pesar del pecado Dios cumple sus propósitos. Ellos querían un mal, ¿sí? Pero Dios terminó encaminando eso a bien. Y seguían con su mal, ¿verdad? A pesar de que Rubén intervino, pero Dios siguió encaminando eso a bien. Por eso debemos de confiar al Señor. Que a pesar de cualquier circunstancia, si usted se hace llamar hijo del Señor, hijo de Dios, si usted tiene rendida su vida al Señor, créalo que el Señor va a encaminar a eso a bien. Amén. Créalo, es una promesa. ¿No le da alegría eso? A pesar de su pecado, Dios va a obrar bien. ¿Estamos escuchando? A pesar de nuestro pecado, Dios va a obrar bien. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días. Y sí lo cumple. A pesar de nosotros. Tremendo amor, ¿cierto? A pesar de nosotros. A pesar del pecado, el Señor va a hacer la obra en nosotros. Que en algún momento nos toque quebrarnos las piernas, lo va a hacer. Por nuestra dura cerviz lo va a hacer, pero va a ser por amor, porque está interesado en nuestro corazón, en lo eterno. Hace unos días estuve escuchando un video donde un hombre decía, es que como un apologista decía, Dios es el ser existente por excelencia. Nosotros solo somos una contingencia o un resultado o un reflejo de ese que siempre ha existido. De manera que nuestras vidas, si queremos que tenga algo de significancia, tienen que estar cerca de la esencia. Amén. Tremendo eso. Entonces, vamos a leer. Bueno, tengan ahí Filipenses 1 del 12 al 29. Es mucho texto, no lo voy a leer todo, pero voy a leer unos pasajes, unos versículos de ahí. Sería muy bueno que lo leyeran, que lo leamos, ¿no? Filipenses 1 del 12 al 29. Vamos a leer el verso 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vamos a leer de ahí mismo de ese pasaje el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo, han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, sigamos, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El hermano Pablo está sufriendo con valentía. Animémonos a predicar el evangelio. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Judá y los hermanos no pretendían mandar a José a Egipto para cumplir la promesa. Nada, ellos querían matarlo. Tenían una mala intención, pero sin saberlo, Dios hizo eso para cumplir lo que quería hacer con su pueblo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo está diciendo, ha pasado de todo. Aquí viene gente a predicar por envidia, por conflicto, por ganancia deshonesta, pero el evangelio corre. Vamos a leer el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren eso. ¿Podemos decir nosotros eso? ¿O estamos tan aferrados a nuestra vida que no, yo quiero seguir aquí, yo quiero alcanzar mis metas, mis proyectos? No está mal, pero no puede ser tu ídolo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Este hombre no estaba pensando en sí mismo. No estaba pensando en las cosas de este mundo, en la gloria y en el aplauso. No. Este hombre, su anhelo principal era estar con su Señor. El gran apóstol Pablo, en su corazón decía, uy, cuando esté con el Señor. ¿Podemos decir eso nosotros? Uy, cuando esté con el Señor. Será muchísimo mejor. Es para nosotros reflexionar, ¿verdad? Tercer y último punto. El propósito de Dios en una familia hecha pedazos. Es lo que vamos a ver del verso 25 en adelante. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, es paradójico esto. ¿De dónde viene, de qué tribu viene el Señor Jesús? De la tribu de Judá. Y fue Judá quien fue de la idea de venderlo. Pero la idea no fue simplemente venderlo. O sea, Judá quería matarlo. O sea, a él no le importaba ni 5 de sus hermanos. Ellos todavía tenían esa. Probablemente pensaron, después que se lo lleven lo matarán también. Pero ganamos algo de platica. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, ¿en qué nos beneficia eso? Botémoslo. Por ahí, dejémoslo por ahí botado. Y tenemos platica. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces, hermanos, miren este contexto. Era tanto el odio que había que no le importaba nada a su hermano, ¿verdad? Y lo vendió. ¿Qué provecho vamos a sacar? Más bien vendámoslo. Eso es un prototipo también de lo que pasó con el Señor Jesús. Al Señor Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata. ¿Sí? Pero el Señor tenía su propósito, así como ahora también tenía su propósito. Ellos estaban obrando con su corazón maldad. Pero Dios siempre tiene un propósito, así que hay que darle gracias a Dios. Siempre, hermanos, pase lo que nos pase, Dios tiene un propósito, amén. Dios tiene un propósito con todo lo que nos está pasando. Salmo 27:10, un texto muy conocido. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, amén. Así que si alguno de nosotros se ha sentido despreciado por algún familiar, yo creo que a nosotros nos pesa un poco más ser despreciado por el padre que por un hermano, ¿verdad? Entonces el estándar de Dios es, mira, así sea tu propia madre, si tu propia mamá te desprecia, te deja, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Eso debe alegrarnos, hermanos. Ahora, para terminar, hermanos, nosotros estábamos hablando de que todo ese rencor que se va alimentando, que nosotros dejamos que esas doctrinas, esas ideas nos carcoman al punto en que la misma herida y el dolor llevan a cometer este tipo de actos, de homicidios, de repudios, de rencores. Pero a nosotros nos ayuda a entender de que nosotros fuimos culpables de la muerte más inocente que ha habido. Vamos a leer Isaías 53 del 1 al 6. ¿Quién ha creído nuestro anuncio
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, se incluye el profeta, ¿no? Isaías, como ovejas. Cada cual se apartó, otra vez el factor yo, mi camino, mi vida. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el libro de Romanos 5:8, el amor del Señor es tan grande que a pesar de nosotros de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Si el Señor nos amó con eso, sabiendo todo, ahora como no voy a perdonar al otro que quizás no sabe todo lo malo que soy. O entre nosotros podemos decir, ay, yo sé todas las cosas malas que ha hecho la hermana Wendy, el hermano Ricardo. Yo sé, no podemos saber, pero Dios sí sabe. Y no nos rechaza. Y nos perdona. ¿Con qué cara nosotros vamos a despreciar y a guardar rencor contra otra persona? Amén. Hermanos, el vivir centrado en sí mismos produce todas estas cosas. La Biblia enseña que tenemos que poner nuestros ojos y nuestra confianza en el Señor. Ya basta el tiempo de estar proveyendo para nuestra carne. Ya eso pasó. Más bien rindamos nuestra vida al Señor. Miremos al frente, no hacia adentro. Miremos al hermano. Amén. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Yo fui muy retado con el mensaje porque ayer me pasó una situación difícil. Porque yo tenía el episodio de rinitis y yo llego cargado a mi casa y resulta que hay mucho humo en toda el área. Imagínense, con rinitis es un humo pesado. Me empecé a poner peor y yo sé que son los indigentes de por ahí, y me dio tanta rabia en ese momento que empecé a decir cosas como, hasta que no le den de baja a uno de ellos, no se les quita eso. Así. Me empecé a llenar, me vi tan caído que empecé a mirar responsables. Llamé a los bomberos. Quemaron un caracolí, un palo que estaba cerca de la casa, le echaron candela y bueno, mi cuarto se le quedó pegado ese humo. Y yo pensaba, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Empecé a meditar, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Si no es que me van a matar a mí de una pulmonía. Empecé a pensar. Y en ese momento llamo yo al pastor, a mí está difícil el mensaje porque es de no guardar rencor, y yo fue complicado, pero bueno, el meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros hace que todo cambie, hermanos. En meditar que somos deudores y que el Señor también murió por eso, por esas personas que te están haciendo mal. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta tu palabra, Señor, por este tiempo en que nos permiten meditar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tener unas vidas centradas en nosotros mismos, que terminemos comparándonos con los demás, con lo que los demás tienen y nosotros no tenemos. Puede ser el físico, puede ser familia, puede ser pertenencias, puede ser un nombre
o un puesto, Señor. Perdónanos, Señor, porque estamos exponiendo el corazón en cosas que no eres tú, Señor. Porque tú eres la esencia de la vida y en ti hay plenitud de gozo, no en las cosas de este mundo, ni en nuestros propios caminos hay plenitud. El camino del hombre nunca sacia. Que podamos entender esto, Señor. Los pensamientos del hombre nunca sacian. Pero el poner la vista en ti, Señor, sí, porque tú eres el verdadero pan, la verdadera bebida. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a sumergirnos en el océano de tu amor, al punto que nos perdamos ahí y no haya vanidad, no haya vanagloria, no haya cosas, Señor, que nos quiten la paz, Señor. Queremos depender de ti. Queremos ser plenos en ti. Queremos bendecir, Señor. Queremos amar a nuestro prójimo y no guardar rencor ni envidia. Y confiar en ti, porque tú eres nuestra porción, Señor. Tú eres nuestra porción, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.